Nvidia vale más de 4 billones de dólares, la empresa más valiosa de la historia en su momento. Por encima de Apple, por encima de Microsoft, por encima de todo. ¿Cómo? Vendiendo chips que cuestan entre 25 y 40 mil dólares cada uno y que absolutamente todos necesitan. OpenAI no puede entrenar ChatGPT sin ellos. Meta no puede desarrollar inteligencia artificial sin ellos. Google no puede competir en IA sin ellos. Incluso el Pentágono depende de Nvidia para sistemas de defensas avanzados. Si Nvidia dejara de vender chips mañana, la revolución de inteligencia artificial se detendría. No es exageración, es una dependencia estructural, porque Nvidia no solo fabrica el mejor hardware, construyó un ecosistema del que nadie puede salir sin perder años de ventaja competitiva. Un monopolio tan profundo que competir es casi imposible. Y todo empezó en un garaje en 1993, con 3 ingenieros que apostaron por algo que nadie tomaba en serio: los gráficos de computadora. 3 ingenieros fundan Nvidia en California: Jensen Huang, Chris Malachowski, Curtis Spreng. El objetivo era crear chips gráficos mejores que cualquier cosa en el mercado. En esa época los videojuegos eran pixelados, las computadoras apenas podían renderizar imágenes básicas y nadie creía que los gráficos fueran un negocio serio. Pero Jensen Huang vio algo que otros no vieron: que el futuro de la computación no era solo procesar números, era procesar imágenes, videos, simulaciones complejas, realidades virtuales. En 1999, Nvidia lanza GeForce 256, la primera GPU del mundo, unidad de procesamiento gráfico. No era solo un chip gráfico mejorado, era un procesador diseñado específicamente para manejar miles de cálculos paralelos simultáneamente. Los gamers la adoptaron inmediatamente, los juegos se veían mejor que nunca, pero Juan sabía que los videojuegos eran solo el principio, porque esos mismos chips que renderizaban mundos virtuales podían procesar datos científicos, simulaciones físicas complejas y eventualmente inteligencia artificial. 2006, Nvidia lanza CUDA, arquitectura unificada de dispositivos de cómputo, un lenguaje de programación que permite usar GPUs para cualquier tipo de cálculo, no solo gráficos, cualquier cosa. Científicos empezaron a usarlo para simulaciones climáticas, universidades para investigación genética, empresas para análisis masivo de datos. Y aquí ocurre el movimiento estratégico más brillante de Nvidia. CUDA era gratis, completamente gratis, cualquiera podía descargarlo. Y millones lo hicieron, construyeron software sobre CUDA, entrenaron a generaciones completas de ingenieros en CUDA, publicaron miles de papers científicos basados en CUDA y sin darse cuenta crearon dependencia estructural permanente. Porque una vez que tu código está escrito en CUDA, cambiar a otro chip significa reescribir todo desde cero. Millones en inversión tirados a la basura. Por supuesto, nadie quiere hacer eso. Entonces se quedan con Nvidia para siempre. Eso no es solo vender productos, es construir un ecosistema que atrapa a los clientes voluntariamente sin que siquiera lo perciban. Durante años, Nvidia vendía GPUs principalmente a gamers. Era un buen negocio, estable y rentable. Pero en 2012 algo cambió el juego por completo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto usó GPUs de Nvidia para entrenar una red neuronal. AlexNet ganó una competencia internacional de reconocimiento de imágenes con resultados nunca antes vistos. Y lo hizo usando chips que Nvidia había diseñado originalmente para videojuegos. Jensen Huang vio la señal inmediatamente. Si las GPUs podían entrenar inteligencia artificial mejor que cualquier otra tecnología existente, Nvidia tenía que apostar todo a eso. Y lo hizo. Mientras Intel y AMD seguían enfocados en procesadores tradicionales, Nvidia duplicó su inversión en hardware optimizado específicamente para IA. Lanzó la serie Tesla para centros de datos, luego la serie B100, luego la A100 y finalmente en 2022 la H100. En 2023, OpenAI entrenó GPT-4 usando más de 25.000 chips H100 de Nvidia. El costo estimado solo en hardware superó los $1.000 millones y cada uno fabricado exclusivamente por Nvidia. Meta compró más de 150.000 GPUs H100. Google compró decenas de miles para competir. Amazon también. Todos comprando Nvidia, porque literalmente nadie más podía entregar esa capacidad de cómputo a esa escala. Aquí te va este dato. El H100 cuesta entre 25 y 40 mil dólares por unidad y hay lista de espera de meses. Empresas tecnológicas esperan medio año para recibirlos. Algunos pagan sobreprecio en mercado secundario, hasta $70,000 por chip, porque sin ellos no pueden entrenar modelos de inteligencia artificial competitivos. Cada H100 puede procesar billones de operaciones por segundo, y cuando conectas miles de ellos en paralelo, tienes la computadora más poderosa jamás construida por la humanidad. OpenAI tiene centros de datos complejos llenos de H100S. Meta también. Google construyó
infraestructura masiva alrededor de ellos. Y Nvidia captura los márgenes más altos de toda la industria tecnológica. Aproximadamente 75% de margen bruto. Eso significa que de cada $40,000 que cobra por un chip, alrededor de 30,000 son de pura ganancia. En 2023, Nvidia generó $60,000 millones en ingresos totales. En 2024 superó los $120,000 millones. Y en 2025 proyectan superar los $180,000 millones. El triple en 3 años. Todo impulsado por demanda insaciable de chips para inteligencia artificial. Nvidia controla más del 92% del mercado global de chips para inteligencia artificial. Competidores como AMD e Intel intentan desesperadamente entrar, pero enfrentan un problema estructural insuperable. Todo el software del mundo está optimizado para CUDA de Nvidia. Todos los ingenieros del planeta están entrenados en CUDA. Todas las empresas tienen infraestructura completa basada en arquitectura Nvidia. Cambiar de proveedor no es solo comprar otro chip, es reescribir millones de líneas de código y perder meses o años de ventaja competitiva mientras tus rivales siguen avanzando. Nadie puede permitirse hacer eso. Entonces siguen comprando Nvidia. Incluso cuando saben que están pagando sobreprecio. Incluso cuando saben que dependen peligrosamente de un solo proveedor. Porque el costo de salir es infinitamente mayor que el costo de quedarse. Eso es poder estructural real. No necesita ser el más barato. Solo necesita ser absolutamente indispensable y Nvidia lo logró de forma tan profunda que revertirlo tomaría una década. Pero Nvidia enfrenta un problema geopolítico gigante. En 2022, Estados Unidos prohibió la venta de chips avanzados a China, específicamente los H100 y A100, porque esos chips pueden usarse para entrenar inteligencia artificial con aplicaciones militares directas. China era el segundo mayor mercado de Nvidia. Perderlo significaba perder decenas de miles de millones en ingresos. Entonces Nvidia hizo algo brillante. Creó versiones modificadas específicamente para el mercado chino. El H800, el H20. Deliberadamente menos potentes que cumplen técnicamente con regulaciones estadounidenses. Pero suficientemente buenos para que empresas chinas sigan comprando. Alibaba compró miles. Tencent también. Baidu también. Y Nvidia mantuvo su posición dominante en China sin violar restricciones oficiales. Pero esto revela algo mucho más profundo sobre el poder real. Nvidia no solo vende hardware, vende acceso a capacidad de cómputo. Y quien controla ese acceso, controla literalmente quien puede desarrollar inteligencia artificial avanzada. Eso no es un negocio, es poder geopolítico global directo. Nvidia domina hoy de forma casi absoluta, pero enfrenta amenazas reales que podrían cambiar todo. Primera amenaza, competencia interna de sus propios clientes. Google desarrolló sus propios chips TPU específicamente para evitar dependencia. Amazon diseñó Trainium e Inferentia. Meta invierte miles de millones de hardware propio, todos intentando desesperadamente reducir dependencia de Nvidia. Segunda amenaza, China está invirtiendo cientos de miles de millones en desarrollar alternativas nacionales. Empresas como Highway y Cambricon reciben subsidios masivos del Estado. Si China logra producir chips competitivos, Nvidia pierde acceso a un mercado de billones de dólares. Tercera amenaza, regulación antimonopolio cada vez más agresiva. Europa investiga si Nvidia abusa de posición dominante. Estados Unidos también. Si la obligan a abrir CUDA o licenciar tecnología a competidores, su ventaja competitiva se reduce drásticamente. Cuarta amenaza, la posible desaceleración de inversión en inteligencia artificial. Si la burbuja de IA se desinfla, la demanda de chips H100 cae brutalmente. Pero hasta febrero de 2026, Nvidia sigue dominando de forma casi total, porque construyó algo que va mucho más allá del hardware. Construyó dependencia estructural de la que es prácticamente imposible escapar. Nvidia pasó de vender chips gráficos para videojuegos a controlar la infraestructura que entrena toda la inteligencia artificial del planeta. Hoy vale más de $4 billones, la empresa más valiosa del mundo en su momento, no solo fabricando mejores chips que la competencia, sino construyendo un ecosistema del que es imposible salir sin perder años de ventaja. CUDA no fue un regalo generoso, fue una estrategia de captura de mercado a 20 años y funcionó perfectamente. Hoy OpenAI, Meta, Google, Amazon, Microsoft, todos dependen estructuralmente de Nvidia y pagan decenas de miles de millones anuales por esa dependencia. La pregunta que nadie responde públicamente es esta: ¿debería una sola empresa privada controlar la capacidad de cómputo necesaria para desarrollar la tecnología más
más importante del siglo XXI. ¿Qué pasa cuando el cerebro tecnológico del mundo está en manos de una sola compañía? Porque Nvidia no solo vende acceso a chips, vende acceso al futuro mismo. Y quien controla ese acceso decide quién puede competir en la economía de la inteligencia artificial y quién puede quedar fuera para siempre. Si este análisis cambió cómo ves a la compañía Nvidia y el poder de la inteligencia artificial, déjamelo saber en los comentarios. ¿Crees que Nvidia mantendrá su dominio absoluto o la competencia logrará romper su monopolio? Dale like a este video, suscríbete y sígueme en Instagram como @FredInvierteOficial. El enlace está en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo video.